En el ejemplo del, en el ejemplo de la fábrica que producía un nuevo, que hacía un nuevo producto y que por tanto no tenía ninguna experiencia previa no tenía ninguna experiencia previa de qué tan bueno o qué tan malo lo podía hacer, ahí no teníamos ninguna información previa, por lo tanto no teníamos una distribución a priori como tal. Lo que hicimos fue ver las condiciones de nuestro experimento para partir de ahí crear o proponer nosotros una distribución a priori. Habíamos dicho, a ver, si lo que queremos hacer es medir una proporción, entonces ya sabemos que una proporción debe de estar entre 0 y 1. Bueno, entonces lo que sea que le asignemos, la distribución a priori que le asignemos tiene que estar entre 0 y 1. Y como es una proporción, entonces debe de ser una variable aleatoria continua. Bueno, entonces la distribución que le asignemos tiene que ser continua. Y el último argumento, que fue el que definió finalmente qué distribución íbamos a ocupar, era el hecho de nuestro propio desconocimiento. Como no sabíamos la proporción de artefactos erróneos que podría haber en ese primer lote de producción, pues dijimos, pues vamos a asignarle la misma probabilidad a todas las posibles proporciones. Es decir, lo lógico ahí, lo más sensato fue decir, bueno, asignamos una distribución uniforme 0,1. Esa es una forma de encontrar distribuciones a priori no informativas. Con esto de distribuciones a priori no informativas me refiero justamente a esos casos en donde no tenemos información previa, no tenemos información para definir una distribución a priori, ¿no? Entonces, una forma, y yo creo que a pesar de todo, yo creo que es la mejor, es hacer este tipo de construcciones. Pero tiene dos desventajas, disculpen. La primera es que si se dan cuenta, es una construcción muy artesanal. Y cuando las cosas son muy al criterio de uno, se presta a muchos errores. Hay que ser honestos, hay que ser sensatos, hay que saber decir, pues si lo hacemos a nuestro propio criterio, podemos cometer bastantes errores. Entonces, ese es si bien no falla del método, sí una falla de nosotros mismos como creadores. Insisto, que al ser algo muy artesanal es muy susceptible a equivocarnos. La segunda, que incluso podemos no equivocarnos, puede estar bien nuestro análisis, puede ser que nosotros hagamos todo bien y aún así que no tengamos, que no haya información, que no tengamos las herramientas para poder definir una distribución a priori. Es decir, nosotros podemos tener nosotros podemos analizar todos los detallitos que tengamos y aún así no encontrar cuál es la distribución a priori ideal. Imagínense, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Es como si yo les dijera, no sé, estoy pensando en un personaje famoso, por ejemplo, ¿no? Y su tarea fuera adivinar quién es. Y les digo, no se apuren, pero les voy a dar información de cómo encontrarlo, ¿no? Y la única información que les digo es, es un hombre. Y ya, la persona famosa en la que estoy pensando es hombre. Pero ya, es toda la información que les doy. No les digo ni siquiera si es mexicano, si no es mexicano, si está muerto, si no está muerto, qué edad tiene, famoso por qué cosa, no les estoy dando, solamente les digo es hombre. Y a partir de ahí les digo, ahora ustedes adivinen en quién estoy pensando. Por muy buenos investigadores que sean, si solamente tienen ese pedacito de información, pues es muy difícil, es tremendamente difícil que le atienen a la persona en la que estaba pensando. Lo mismo pasa en estos casos. Hay ocasiones en las que no importa que nuestro análisis sea bueno, no importa que nuestro análisis sea perfecto, a veces la información que tenemos simple y sencillamente no nos permite diseñar o encontrar cuál sería la distribución a priori ideal. Entonces, en esos casos, pues hacer esto tampoco, pues con este método tampoco podríamos obtener una distribución a priori. Entonces,
Una de las preguntas que se intentaron contestar es, bueno, ¿y si no tenemos si no tenemos información, entonces qué podemos hacer? Y aunque hay algunos otros métodos, en realidad del que vamos a platicar el día de hoy, este, en realidad es el más usado, porque ha probado ser el más robusto y uno de los más sencillos de hacer. A ver, decíamos, entonces, distribuciones a priori no informativas, ¿no? En algunos casos, cuando no se tiene información previa del parámetro, la justificación para elegir una distribución a priori solo puede ser analítica, que es lo que les digo, que es que es lo que les decía. Si no tenemos suficiente información, entonces ¿de qué nos podemos valer? Pues nos tenemos que valer de los datos, ya no de la experiencia, sino de los datos, de qué le podemos exprimir a los datos. Pues es imposible justificar la elección de cualquier distribución, de cualquier distribución a priori, en base a criterios objetivos. En esos casos es necesario usar las llamadas distribuciones a priori no informativas. Esas distribuciones pueden no representar total ignorancia y aunque algunas serán más útiles que otras o eficientes que otras, nunca podrá decirse que una es más informativa que otra. Ojo, y esto sí es una característica que deben de compartir. O sea, podemos hablar de la eficiencia de la distribución en el sentido de qué tan rápido va a converger a los valores reales. Podemos hablar de si es mejor o si es peor en términos de en qué tan complicado se vuelve el análisis o en qué tan complicado se vuelve la estimación de los resultados. En ese sentido, sí podemos hablar de que una distribución no informativa es mejor que otra. Pero algo básico es que, eso sí, ninguna debe de tener más información debe de contener más información que otra, si no ya estaría rompiendo el principio básico de una distribución no informativa. Una distribución no informativa, por principio básico, no contiene información. Refleja una total ignorancia del experimento que estamos analizando. Entonces, eso sí tenganlo muy en cuenta, ¿no? Ahora, les decía que el método más ocupado, la forma más común de hallar distribuciones a priori no informativas es a través del método de Jeffreys, que es un método bastante sencillo. Verán. Este fue desarrollado entre el 46 y el 61 por Harold Jeffreys y toma la estructura invariante dentro de la distribución de la muestra, algo que ya comentábamos la clase pasada, algo a lo que le llamamos el kernel de la distribución, por lo que toma como base la información de Fisher. No están ustedes para saberlo ni yo para comentárselos, pero en realidad la información de Fisher está muy ligada al kernel. Si analizan la estructura de la información de Fisher, se van a dar cuenta de que está muy, muy ligada a lo que conocemos como el kernel de una distribución. Esto ya lo conocen, esto ya lo han visto. La información de Fisher no solamente nos sirve para no solamente nos sirve para encontrar la cota de Cramer-Rao, sino que más tarde, o si ya vieron estadística 3, o si van, o si cuando tomen estadística 3 se van a dar cuenta de que la información de Fisher va a estar muy ligada a las, ¿cómo se llaman estos? A propiedades asintóticas de los estimadores. Pero eso ya lo verán en un par de meses, cuando ya estén en estadística 3. Les digo, ustedes la información de Fisher seguramente la conocen,
porque a partir de la información de Fisher es que pueden construir la cota de Cramer-Robb. Pero la información de Fisher tiene un montón de utilidad en estadística y tiene un montón de cosas en donde aplica la información de Fisher. Esta es una de ellas. A partir de la nota de la información de Fisher es que vamos a encontrar la distribución de Jeffreys. Nota, y esto también lo deben de haber visto ya en estadística 1, para el caso univariado y bajo condiciones de regularidad, se cumple con que la información de Fisher es igual a esta cosa. Si se dan cuenta, es ligeramente diferente a la otra parte que ya habíamos visto. Si se dan cuenta, esta segunda versión es más fácil de calcular. ¿Por qué? Porque en esta segunda versión es la esperanza de la segunda derivada. En cambio, en la primera versión es la esperanza de la derivada al cuadrado. Si empiezan a si empiezan a analizar a qué cosa los lleva, se van a dar cuenta de que la segunda es más fácil que la primera. ¿Por qué? Porque cuando ustedes obtienen la esperanza del segundo momento, ahí está muy metido el concepto de varianza. En cambio, en el primer término están obteniendo la esperanza de una segunda derivada, pero siguen obteniendo el primer momento. Y entonces, digan ustedes, en general, ¿qué es más fácil calcular? ¿Una varianza o una esperanza? Creo que la mayoría de ustedes se da cuenta de que calcular una esperanza es más fácil que calcular una varianza, que calcular el primer momento. El primer momento es más fácil que calcular el segundo momento. Entonces, por eso es que cuando puedan, cuando sea posible, ocupen esta segunda versión de la información de Fisher. Pero esta segunda versión solamente aplica cuando la distribución es univariada y cuando cumple con condiciones de regularidad. Las condiciones de regularidad son varias, pero en pocas palabras, y creo que la más importante es que la función de densidad debe de ser derivable con respecto al parámetro. Son 4, si no me equivoco, pero esta última es la más importante por mucho, y es la que casi siempre primero truena, ¿no? Entonces, y ustedes dirán, bueno, ya, la información de Fisher. ¿Y luego qué? ¿A partir de eso qué? Pues a partir de la información de Fisher se puede construir se construye la distribución a priori de Jeffreys, como que la distribución a priori va a ser proporcional a la raíz de la información de Fisher. Ustedes hagan ese ejercicio. Ahorita me faltó hacer uno. Pero ustedes háganlo con distribuciones que ya conozcan, y se van a dar cuenta que pueden construir distribuciones a priori a partir de la información de Fisher y distribuciones válidas. Ojo, y esto es algo importante, muy importante. La distribución de Jeffreys o el método que estamos viendo aquí no les da exactamente una distribución de probabilidad. Más bien lo que les está dando es el kernel de una distribución de probabilidad. Ustedes a partir de eso pueden ocuparlo para encontrar la distribución a posteriori, sin necesidad de encontrar directamente cuál era la distribución original, porque solamente les da el kernel. Con eso es suficiente. Pero si ustedes quieren construir la distribución completa, ahí sí tendrían que usar el principio de proporcionalidad para encontrar las constantes que completen la distribución. Y ya. ¿Dudas, muchachos? Al decir esto, fíjense muy bien en esto, en este simbolito. Si se dan cuenta, lo que estamos diciendo ahí es que
esa dichosa raíz de la información de Jeffreys no es en sí misma o no tiene que ser necesariamente una distribución de probabilidad en sí misma. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la distribución a priori es proporcional a eso. No estamos diciendo que es igual a la raíz de la información de Fisher. Estamos diciendo que es proporcional. Eso significa que al aplicar este método, no necesariamente vamos a encontrar una distribución de probabilidad per se. Lo que sí vamos a encontrar es el kernel de una distribución de probabilidad. Si quieren encontrar cuál es esa distribución de probabilidad, entonces usando el principio de proporcionalidad ya tendrían que completar la distribución, meterle las constantes, multiplicarle las constantes que completen una distribución. Pero no necesariamente van a encontrar una distribución de probabilidad. No sé si me di a entender. Sí, profe, ya, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Una recomendación yo siento que te hace más fácil el análisis al hacerlo. ¿Por qué? Porque es como cuando en álgebra te decían, cuando trabajas con un polinomio, trata de reducirlo lo más posible para dejarlo como una expresión lo más sencilla posible y a partir de esa pues ya es más fácil trabajar, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Puedes no hacerlo, puedes conservar esa constante y sacarla hasta el final usando este principio de proporcionalidad, ¿no? Puedes trabajar con ella hasta el final, pero siento yo que es una buena práctica ir quitando todo lo que no te va a servir desde un principio. Entonces, si desde un principio ya detectaste que es una constante y lo único que vas a hacer es arrasarla hasta que al final la elimines, pues mejor elimínala de una vez. Elimínala desde el principio y así ya no la arrastras. Pero no, en términos oficiales, en realidad no es necesario y puedes no hacerlo. Bueno, puedes no hacerlo, sino hasta el paso final. ¿De acuerdo? O sea, bueno, entonces en la tarea vienen algunos ejercicios. Bueno, los primeros ejercicios son sobre demostrar que la distribución de la distribución de ciertas funciones es familia conjugada. Entonces, al momento de hacer esto en la distribución en la función a posteriori, yo tendría que agregar constantes para de alguna manera llegar a la distribución que quiero de acuerdo a lo que ya me dan, por ejemplo. Exacto. Ahí, eso es el principio de proporcionalidad funcionando. Cambiar constantes para llegar a a la función de distribución a la que quieres llegar, pero solo constantes. Eso sí, cuídenlo mucho. Ok. Uh-huh. Entonces, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Pero yo tengo una duda, profe. Dime. ¿Tiene que ver con las familias conjugadas? Ajá. O sea, nosotros al principio tenemos la distribución de la muestra. Ajá. Y una distribución a priori. Ajá. Y luego sacamos la distribución a posteriori. Ajá. ¿Y esa, para que sea familia conjugada, tiene que ser igual a la distribución a priori o a la de la muestra? No, a la a priori. ¿A la a priori? Ajá. Cuando la distribución a priori y la distribución a posteriori son iguales, ahí hablamos de familias conjugadas. Bueno, exceptuando por los parámetros, ¿no? Los parámetros sí cambian, pero la distribución, esa sí debe ser igual. ¿Y cómo se dice? O sea,
Es familia conjugada para muestras. Ajá, por ejemplo, tú puedes decir que la distribución gamma es familia conjugada para muestras exponenciales o para muestras Poisson. Entonces, en ese caso, la exponencial es la de la muestra Exactamente, y la gamma es la de a priori y es la a priori, posteriori. ajá, y a posteriori, exactamente. Ahí, por ejemplo, en los ejemplos de la tarea, por ejemplo, vamos a ver uno. Dice aquí, muestra que la distribución beta es una familia conjugada para muestras provenientes de una distribución binomial negativa con el parámetro R conocido y P desconocido. Aquí la muestra se distribuye como una binomial negativa con el parámetro R conocido y P desconocido. Tendrían que empezar con una distribución a priori beta y tendrían que probar que la distribución a posteriori también es beta. Si logran probar eso, entonces ya probaron que la distribución beta es familia conjugada para esta muestra. Ok. Gracias, profe. Creo que ya me quedó claro. Sale. De este mismo ejercicio también tengo una duda. O sea, bueno, es prácticamente es complementando la misma duda de hace rato. Ahí, pues es una binomial negativa y entonces, pues la función es bueno, la función implica combinaciones. Ajá. Entonces, bueno, de alguna manera ahí se tendría que generar, ¿cómo se llama? A ver, espérame, déjame acomodar mi idea bien. Ajá. Espérame. Sí, no te apures. Si quieres, mientras tanto, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Igual de la tarea. Dime. En el ejercicio 3, Ajá. tengo entendido que teta, bueno, ya nos dan cómo se distribuye el parámetro. Es una uniforme. Pero después de ahí, nos da unos datos, nos dice que tenemos, creo que era 8 productos. 8 productos. Vamos a ver 8 productos, son defectuosos. Ajá. Nos pide la posteriori. Entonces, teta, pues ya nos van. Ajá. O sea, ya nos da que, bueno, ya tengo entendido que nos da la priori, la de teta. Ajá. Entonces, no me faltaría sacar la de verosimilitud, pero no entiendo cómo ocupar estos datos que nos dan para sacar la verosimilitud. Pues entonces estás hablando de 8 productos y solamente hay 2 opciones, defectuoso o no defectuoso. ¿Eso a qué te remite? Esa distribución solamente tiene 2 opciones, éxito o fracaso. ¿Una binomial? No. Digo, una... Bernoulli. A una Bernoulli. Exactamente. Entonces ya a partir de ahí ya puedes empezar a hacerlo. Y ya ahí puedes incluso hacerlo teórico y al final, como ya te dieron los datos, incluso puedes cambiar las X o las variables que le pongas, ya lo puedes cambiar por numeritos. Y entonces ya puedes decir incluso a qué distribución vas a llegar ya, no sé, una beta 2,4, por ejemplo, no sé. Pero ya puedes dar ya puedes resolver el problema por completo. Porque si te das cuenta, ya con esa simple frase de una muestra de 8 productos, se observa que 3 son defectuosos, con eso ya te están dando todos los datos que necesitas. ¿Sale? ¿Más dudas, comentarios? Yo tengo una duda. Dime. Es en el ejercicio 5. Ajá. Y bueno, ya mi duda es de que tengo una pequeña confusión para saber cuál
¿Cuál es la oficial distribución Pareto para ustedes? Que encontré una en el rincón y otra en internet, pero Caray. no sabía cuál tomar. La de internet, según... ¿A poco son diferentes? Sí, bueno, ya se la encontré. Y bueno, según yo, la que debo de tomar es una que es alfa o el parámetro teta al alfa, entre x al alfa más 1. Según yo, es ese. Pero no sé, estoy confundido si es esa o es otra. No, pero es que sí, digo, las dos son fuentes bastante confiables. Bueno, no sé de qué página de internet lo viste, ¿no? Pero si estás hablando de la misma distribución, puede haber pasado algo como lo que les platicaba en su momento que pasaba con la gama, que en algunas veces la gama, a veces el beta, a veces lo ponen como una constante y a veces lo ponen como 1 sobre la constante y eso cambia toda la forma de la, de la función, pero también cambia también cambia la media y también cambia la varianza. Probablemente pudo haber pasado algo así. Entonces, en teoría, con las dos debería de funcionar. Pero, digo, si es si las ves muy diferentes, tú hazlo con la que más con la que mejor te salga y nada más, si llega a ser necesario, si es que aquí en la tarea o en el examen o en el extraordinario o donde sea llega a ser necesario, nada más pon tu fuente, nada más tú di esta distribución la saqué de tal lado y ya. Está bien, gracias, profe. Pero teóricamente debería de funcionar para las dos, teóricamente. Si no, luego si puedes, mándame las dos, a ver, y ya las veo, a ver qué tienen de diferente, si puedes. Sí. Gracias, David. Bueno, Uriel, ¿ya formulaste tu pregunta o? Sí, profe, ya. ¿Ya? Bueno, mi duda va complementando lo que le había dicho hace rato, pero bueno, le había comentado que la distribución binomial negativa involucra unas combinaciones, entonces pues se tiene que demostrar que es familia conjugada, por lo tanto tendrá que llegar a que la función a posteriori también se distribuye como una beta. Ajá. Entonces, mi duda es que al momento ya de estar haciendo pues las operaciones y así, llego a que, bueno, o sea, la función beta es 1 entre una función que tiene como parámetros a, b, Ajá. y esta función pues es una integral. Es 1 entre esa cosa y esa cosa es una integral que se ve como gamma de A por gamma de B entre gamma de A más B. Pero a ver. Y bueno, entonces mi duda iba porque como yo tengo las combinaciones al momento de ya estar haciendo toda esta onda del principio de proporcionalidad, y pues hay una propiedad de la gama que es que n-1 factorial es igual a la gama de n. Exacto. Entonces, no sé si yo tendría que generar de alguna manera esa función b para sacar los parámetros de mi distribución beta que yo quiero, o lo que le había preguntado al principio, que yo tendría que pues agregarlos así y ya decir, es que esto ya es... Exacto. Esa es la magia del principio de proporcionalidad, que por el principio de proporcionalidad tú puedes barrer con todas las constantes, así literalmente quitar todas las constantes y agregarle las constantes que a ti te convengan. Para Entonces yo no tendría que llegar como tal a los parámetros de la distribución que yo quiero, o sea, solamente los agrego y ya. Bueno, no, sí tienes que llegar, pero en el kernel de la distribución, no en las constantes. Por ejemplo, para el mismo ejemplo del que platicábamos hace ratito,
Ahí efectivamente lo que hice fue quitar las constantes indiscriminadamente, pero aún así, al final digo, bueno, ya cuando junto el kernel de la distribución a priori y el kernel de la distribución y el kernel de la verosimilitud, llego a esto. Y esto es el kernel también de una gama, pero con parámetros alfa más y n más beta. Entonces los nuevos parámetros son estos parámetros. Te digo, no es que me haya inventado los parámetros, porque los parámetros van acorde a lo que yo encontré. Pero eso sí, la constante que yo necesite para completar esta distribución es así. Esa sí la puedo omitir y esa sí la puedo agregar sin ningún problema. Pero, insisto, los parámetros deben de ir acordes a la construcción de a esta construcción. Venga. Ok. Y entonces, Sí, porque si te das cuenta aquí, esto que tengo aquí, en realidad no es una gama. En realidad, a esto le hace falta una constante. Esa constante es la que se le puede agregar por el principio de proporcionalidad. ok. Bueno, otra duda, pero ya nos duda de ejercicios. ¿La función gamma separa sumas? Es que no encontré nada como al respecto sobre eso. O sea, la función gamma, así de la gama de A más B es igual a gama de A más gama de B. Eso no sabe si se cumple, profe. La gama de A es la gama de A más B. No se cumple. Porque piensa tú en los piensa tú en si A y B son enteros. Entonces piensa, no sé, que A es 2 y B es 3. Si se cumpliera, significaría que gama de 2 más gama de 2 más 3, que es la gama de 5, es igual a la gama de 2 por la gama de 3 o más la gama de 3. Cualquier cosa. Bueno, por la gama de 3. Pero por lo que ya acabamos de comentar, que eso es verdad, la gama de 2 es 2 menos 1 factorial y la gama de 3 es 3 menos 1 factorial, es decir, 1 factorial por 2 factorial. Y a su vez, la gama de 5 es 4 factorial y 4 factorial no es igual a 2 factorial. Entonces, no se cumple. Bueno, entonces creo que ya son todas mis dudas. Gracias, profe. Sale. ¿Alguien más, muchachos? Yo, profe. Es que, bueno, lo mismo, pero es que se me cortó. La del ejercicio 3. Pero ya lo habíamos contestado, ¿no? Sí, es que se me cortó. Bueno, me sacó la llamada. Con razón, yo dije, y era. Lo que les estaba comentando es que al hablar de éxito o fracaso, eso ya te remite una Bernoulli. Entonces, ya con la Bernoulli, ese problema entonces se reduce a probar que la beta es una familia conjugada para la Bernoulli, ¿no? Pero puedes llegar todavía más lejos porque como tienen los datos numéricos, como ya sabes que n vale 8 y ya sabes que el número de éxitos fue 3, creo, entonces ya puedes meter esos datos en la distribución final y ya puedes llegar a a la distribución de probabilidad final, ya no una beta una beta con parámetros AB. Ya puedes decir, pues al final voy a llegar a una beta con parámetros, no sé, 2,5, por ejemplo. Que es, creo, lo que te pregunta la pregunta final, ¿no? Sí, que ya aquí te está diciendo cuál debería ser la distribución a posteriori de teta. Ya puedes decir cuál.
Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? Sale pues, muchachos. ¿Más dudas? ¿Más comentarios? ¿Cómo quedó la votación? Ya nos vamos a la votación. Sí, profe. Tambores, por favor. Claro, profe. No me sale, profe, lo siento. ¿Están listos? Sí, profe, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito.